Nos encontramos con la delegada federal del Trabajo en Oaxaca, la licenciada María Guadalupe González Ruiz, quien nos hablará sobre la iniciativa de ley de la reforma laboral. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se protegen los derechos de los trabajadores? ¿Qué es lo que se trata de lograr con esta iniciativa? Bueno, pues lo que se busca es actualizar la Ley Federal del Trabajo precisamente al contexto actual de nuestro país. Como sabemos, nuestra Ley Federal del Trabajo actual data del año 1970, es decir, que está por cumplir 40 años y por lo tanto se escribió, se redactó, se aprobó y cumplía determinados requisitos de una época totalmente diferente a la que hoy vivimos. Esta reforma laboral, por supuesto que preserva los derechos de los trabajadores porque no implica una reforma al artículo 123 de nuestra Constitución, sino que se reforman más de 400 artículos de los 1010 artículos de que consta la ley, para marcar determinados temas que son fundamentales para la vida actual de México. Por ejemplo, lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Hoy por hoy sabemos que es una realidad que se les pide a las mujeres en muchos empleos un certificado de ingravidez para poderlas contratar. Y como la ley era omisa o es omisa hasta este momento en ese aspecto, se pone de manera expresa que está prohibido y se sanciona el que a las mujeres se les solicite un certificado de ingravidez. Por otro lado, también se protegen sus derechos maternos porque se les permite de alguna manera establecer cuál será su periodo pre y postnatal, así como poder reducir su jornada de trabajo en lugar de tener su hora de lactancia como normalmente la tenía. Otro aspecto muy importante que favorece la equidad de género es que la ley ya sanciona el acoso y el hostigamiento, sobre todo el acoso sexual, que como sabemos es una situación recurrente en algunos centros de trabajo. Entonces esta parte es muy importante. Se incluyen también modalidades nuevas de contratación, por ejemplo, el contrato a prueba, el contrato para la capacitación laboral, y que estas reformas van orientadas principalmente a los jóvenes, porque nuestros jóvenes desafortunadamente no consiguen trabajo con facilidad. Tanto en México como en el mundo entero, la tasa del desempleo juvenil es por lo regular del doble de la tasa de desempleo general, porque a los jóvenes se les pide experiencia para contratarlos y no pueden tener esta experiencia si no tienen una posibilidad de contratación. Por ello, los contratos a prueba y los contratos para capacitación laboral son una buena opción para abrirles este espacio a los jóvenes. Ahora, estos temas han causado alguna polémica, sobre todo el de las diferentes modalidades de contratación, pero vemos que los mayores beneficios están en que existen candados también en la ley para que no se abuse de estas figuras. Por ejemplo, un joven que es contratado a prueba no puede, pasando el término, el plazo por el cual se contrató, volverle a hacer otro contrato a prueba. La ley solo permite que se le haga un solo contrato y bueno, también es muy importante mencionar que a partir de que termina ese contrato a prueba y es contratado de manera indefinida, sus derechos de antigüedad empiezan a computarse a partir de que inició el contrato a prueba, no de que inicia el contrato por tiempo indeterminado. Entonces, la ley establece estos candados para evitar abusos en la contratación de las personas con respecto a esto, y por otro lado establece que en todo momento la contratación deberá contar con la suficiente previsión social. Es decir, que tienen que ser trabajos dignos con un salario justo y también con el correspondiente registro al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las otras prestaciones establecidas en las propias leyes. Entonces, estos contratos representan, por una parte, una mejora en el mercado de trabajo, porque nuestro mercado laboral está hoy verdaderamente rebasado en todos los países. Por ejemplo, de los 133 países que integran la OCDE, nuestro país ocupa el lugar número 60 en materia de competitividad. Sin embargo, en materia de calidad del mercado laboral ocupamos el lugar 115. Con estas reformas lo que se busca es lograr que nuestro mercado laboral suba por lo menos de 20 a 25 puntos.
Entonces, por ese lado, daríamos mayor calidad al mercado de trabajo y mayores posibilidades a la inversión y a la generación de empleo. Hay muchos otros puntos específicos que tienen que ver en esta propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, como la transparencia sindical. De ninguna manera el gobierno busca controlar a los sindicatos, pero sí transparentar hacia sus propios miembros las actividades del sindicato y sus dirigencias. Establecer también algunos requisitos para el emplazamiento a huelga y evitar que, como sucede hoy en día, se abuse de esta figura para presionar a las empresas aún en contra de la voluntad de los trabajadores. Entonces, sentimos que esta reforma laboral pues tiene muchos beneficios y por otro lado también incrementar las sanciones. Nuestra ley se ha quedado muy atrás en materia de sanciones y por ello es fácil que los patrones evadan sus responsabilidades en materia de condiciones de trabajo y condiciones de seguridad respecto de sus trabajadores. Se busca que se continúe protegiendo a los trabajadores en su integridad física y también, por supuesto, al centro de trabajo. Por ello, las multas, que teníamos una mínima de 3 y una máxima de 315 veces el salario mínimo, pasan ahora de 50 a 5,000 veces el salario mínimo. Sentimos que este incremento en las multas pues va a inhibir de alguna manera la violación a las disposiciones legales y un mayor acatamiento a las normas oficiales a que están obligadas las empresas. También se establece como una facultad adicional de las autoridades laborales el poder clausurar una negociación en el caso de que esta negociación incurra en violaciones que pongan en riesgo la salud o la vida de las personas, principalmente de los trabajadores. Entonces, bueno, esta es una atribución adicional que se da, pero teniendo pues que comprobar que efectivamente está en riesgo la integridad de las personas. Con esta iniciativa se busca transparentar entonces la ley laboral que hasta hace unos años prácticamente es obsoleta, ¿no? Pues sí, realmente es obsoleta en muchas de las situaciones que contempla, porque como refería yo, pues lo que se trata es actualizarla a las circunstancias actuales de nuestro país, a lo que se requiere para generar mayor productividad y competitividad en el ámbito laboral. Ahorita que menciono lo de la productividad, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo actual solamente en 2 ocasiones, en 2 artículos se hace mención a la productividad, cuando hoy sabemos que es un requisito indispensable para que los países salgan adelante, no nada más de una crisis económica como la que se vive en el mundo, sino es lo necesario para crecer económicamente, tanto a nivel micro en las empresas, como a nivel macro como Estado y como país. Entonces necesitamos incentivar esa productividad y ahora la ley pues lo incluye con un enfoque verdaderamente actual. Muchas gracias. Al contrario.